Hola, muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer acompañarlos nuevamente en nuestra segunda sesión de analítica aplicada, donde vamos a hacer un ejercicio muy interesante con Excel. Vamos a revisar un poco las funcionalidades de la herramienta de Excel, lo que podemos hacer y unas buenas prácticas en el momento en que vamos a utilizar un gran volumen de información. Entonces vamos a iniciar. Eh, Dentro del material compartido van a encontrar el archivo en Excel que se llama Base Ejercicio Clase 1, Universidad Piloto 2025, que es el mismo que les voy a proyectar en este momento. Denme un segundo. Listo, perfecto. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nos comparten un archivo en Excel es revisar qué información contiene el archivo en Excel. Entonces, acá que vemos, el archivo consta de 3 páginas. La primera página se llama base, donde vamos a encontrar información relevante sobre una base de colaboradores que, si revisamos el detalle, son 97 colaboradores. De ellos tenemos 8 datos que constan 9 con la cédula, la edad, el género, el cargo, el departamento, el sueldo o salario, el motivo de renuncia, la fecha de vinculación y la fecha de retiro. Esto eso lo tenemos dentro de la primera base. El segundo archivo se llama capacitación, donde encontramos la misma base con los mismos nombres, pero vamos a tener la información de horas de capacitación en diferentes habilidades. Entonces acá, por ejemplo, tenemos total de horas de capacitación y acá cuáles han sido las capacitaciones que ha tenido en temas de hora. Pues esta persona, por ejemplo, Camila Díaz, tiene 50 horas de capacitación, este dato está bien, de las cuales consta 20 de habilidades de liderazgo, 15 de comunicación asertiva, 10 de venta consultiva y 5 de experiencia del cliente. Y ahí tenemos la información de cada uno. Y luego tenemos otra base que se llama direcciones, donde igual tenemos la cédula de los colaboradores, nombre, apellido, profesión, la dirección de la residencia, el barrio y la localidad donde vive acá en Bogotá. Lo primero que vamos a hacer es organizar la información. Una buena práctica que yo normalmente recomiendo es seleccionen toda la base. Ahí se pueden ir hacia de la columna A a la K y ahí bajan hasta la fila 98 y se van a ir acá a este botón que se llama dar formato de tabla. Y aquí lo que van a encontrar son diferentes diseños de tablas que digamos que más allá del aspecto visual es que nos va a permitir mucho porque va a agrupar toda la información como si fuera una tabla. Y eso va a hacer que cuando hagamos tablas dinámicas o fórmulas, ahí lo van a ver, va a hacer que automáticamente todas las filas se actualicen con la información. Entonces, esto es más de gusto. A mí me gusta mucho, digamos que el color azul. Entonces, voy a colocar la opción azul. Y acá me sale un letrero que dice crear tabla. ¿Dónde están los datos de la tabla? Acá ya lo seleccioné. ¿Sí? Seleccioné dónde está toda la información. Y aquí habilito este botón que dice la tabla tiene encabezados. Si yo miro, la fila número 1 es el encabezado de cada columna, entonces sí. Si no lo tuviera, pues lo desmarco. En este caso sí lo tiene, entonces lo coloco y le coloco a aceptar. ¿Qué va a pasar? Me va a colocar todo en formato de tabla. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que ya automáticamente toda esta información me la va a coger como tabla 1. Ahorita lo vamos a ver cómo lo categoriza. Acá le coloco el nombre, tabla 1. Listo. Ahora que le dimos formato de tabla, vamos a empezar a mirar si la información está bien. Entonces, el primer dato es cédula. Miremos si toda la información está acá. Hacemos clic en la primera fila, botón derecho, acá sale una lista desplegable y efectivamente todos los datos que me aparecen son numéricos, que son cédulas. Luego miramos el nombre, vemos que ahí es como más revisar por encima de que de pronto no haya un número donde debe haber solo texto o no haya un texto donde solo tiene que haber número. Apellido, está muy bien. Edad, todos los datos son coherentes, no tenemos ningún dato extraño. En género tenemos solo 2 datos, femenino o masculino, está bien. Cargo, acá pues sí, esto sí depende mucho
de los nombres de los cargos que coloca la compañía o la base de datos. Entonces, aquí ya asumimos que está bien, no hay ningún error. Departamento, ok, sí, no vemos ningún error. Acá en sueldo, yo ya acá visualmente encuentro un error y es que en esta celda estamos hablando que en este caso Camila Díaz tiene un salario de 3.200.000, pero está en formato de texto. ¿Por qué está en formato de texto? Porque está pegado hacia la izquierda de la columna. ¿Esto qué quiere pasar? ¿Esto qué puede suceder cuando analicemos esta información? Y es que de pronto cuando yo le quiera hacer una fórmula, no me lo va a tomar porque piensa que es texto. Entonces la recomendación, seleccionen toda la columna, arrastran el cursor y acá en inicio van a encontrar en este botón el logo del símbolo de pesos. Lo colocan y no me lo reconoció. Acá tenemos un problema un poco más grave y es que esta coma, acá se los voy a acercar, esta coma que tiene el número nos está afectando porque, pues digamos que en Excel las comas nos perjudican mucho. Si yo le quito las comas, ahí sí me lo va a reconocer como un valor. ¿Ven? Ahí automáticamente Excel me lo reconoce como un valor. ¿Cuál es el inconveniente? Pues que tengo 96 campos con comas. ¿Cuál es la solución más fácil? La solución más fácil, vamos a hacer varias opciones, a ver, de pronto que no nos quite mayor tiempo. Pues la primera es seleccionarlo, control C y pegarlo como si fuera texto. Ahí nos va a coger con el formato, miremos si el formato, no, nos está cogiendo todo con el mismo formato. Esa es la opción 1, que no nos deja, entonces ahí lo que tenemos que hacer es hacer una fórmula. Vamos a seleccionar toda la columna. Listo, todos tienen la coma. Este error es interesante que aparezca porque pasa mucho. Porque normalmente ese error se repite mucho y es que la gente le coloca comas y la coma es de texto, el punto es de número. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a buscar la fórmula, buscar y reemplazar, que está acá. Entonces, acá se ubican en la lupa y van a encontrar en el segundo botón reemplazar. Coloquen ahí. Entonces, vamos a colocar que busque la coma, y la reemplace. Vamos a dejarlo en cero. ¿Listo? Y vamos a colocar reemplazar todos. Ahí lo que va a pasar es, ya está, hemos hecho 192 reemplazos. ¿Qué hizo con esta fórmula? Cogió todas las comas y la reemplazó por el espacio en blanco. ¿Listo? Le pongo a aceptar, lo cierro y vean lo que sucedió con la columna. Ahora sí me aparece todo en columna de números. Me coloca por defecto siempre dos decimales, se los quitamos con este botón. Y ahí me aparece toda la información de la columna. ¿Listo? No tuvimos que utilizar esta columna porque no lo hicimos por medio de fórmula, sino más un formato de cómo se hace el buscar y el reemplazar. Y efectivamente, ahí se pueden dar cuenta, todos los datos me los colocó con el símbolo pesos. Eso quiere decir que ya son datos numéricos. Vamos a seguir y vamos a encontrar aquí en la columna J, fecha de vinculación. También este es un error recurrente cuando uno descarga bases de datos en diferentes formatos. Van a encontrar que no reconoce los formatos de los datos. Entonces ahí que es importante darles formatos. Tenemos fecha de vinculación y fecha de retiro y nos aparecen estos números. Eso es muy fácil de corregir. Lo seleccionan todos y van a esta parte. Bueno, botón derecho, es más fácil. Les voy a dar como la ruta más fácil para que no tengan que complicarse buscando los botones arriba. Botón derecho y van a encontrar la opción formato de celdas. Le dan clic ahí y van a encontrar acá dentro de la lista desplegable la opción que dice fecha. Y automáticamente Excel va a leer esta información y le va a dar el formato de fecha. Listo. Ahora sí, encontramos que estamos hablando de fechas. En ese mismo formato, si ustedes quieren, y si lo ven como necesario, le pueden colocar hasta el día. Aquí, fechas, tipo, van a encontrar acá como los ejemplos de las fechas, y aquí está miércoles
14 de marzo del 2012. Lo pueden colocar si quieren, lo que pasa es que les va a generar mucho espacio. Pero pues es una opción interesante para cuando queramos ver cómo puntualmente las fechas. Excel mira directamente en el calendario cómo estamos y ahí te da la actualización. Listo. Vamos a hacer lo mismo con las otras bases. Les voy a pedir, por favor, que repliquemos. Lo bueno es que estas bases ya están actualizadas para que no tengamos que hacer correcciones. Solo la primera base es la que tiene como esos problemas de redacción. Recuerden dar formato de tabla. Ahí si quieren, le quieren cambiar el color, lo pueden hacer. Y nuevamente ahí Excel nos hace como todo el ajuste de los espacios. Por favor, hagámoslo también con la segunda base, la de direcciones. Vamos a seguir con la base de direcciones y vamos a darle el formato de tabla. ¿Listo? Dar formato de tabla. Estoy como tratando de utilizar diferentes colores para diferenciar la tabla. Entonces ya tenemos nuestra primera base azul, nuestra segunda base de color naranja y la tercera base de color verde. Cuando nosotros vamos a hacer dashboard, esta es la primera parte de limpieza de datos. ¿Listo? Yo ya tengo claro que la información está bien, que los textos están bien, que las fechas están bien, que donde deben haber números están bien los números, que donde deben estar las direcciones están bien las direcciones. Ahora vamos a unificar la información en una sola base, que eso sí es algo que nos pide mucho Excel y es que cuando yo voy a generar reportes, toda la información debe estar en la misma base. Si la información no está en la misma base, me empieza a generar error. No puedo hacer cruces de información. Entonces, mi recomendación es, y aquí vamos a ver una fórmula muy interesante que se llama buscar B, que nos va a traer información de una tabla a otra conectándolo con el mismo dato. Entonces, vamos a traer la información de la segunda tabla de capacitación. Vamos a traer solo este dato total de horas de capacitación. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a pedir a Excel que me busque a Camila Díaz por el número de cédula y me traiga el dato de horas de capacitación a esta base. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, voy a colocarle una nueva columna a esta base que llame horas de capacitación. Y automáticamente la base, vean lo que hace, me amplía el campo y le da de una vez el formato. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a utilizar la fórmula buscar B. Vamos a utilizar primero igual. Un segundo, voy a ampliar esto porque creo que de pronto no lo alcanzan a ver con el detalle que se requiere. Listo. Entonces nos vamos a parar en la columna. Igual, vamos a escribir buscar B. Automáticamente Excel me va a traer este campo. Le voy a dar clic. Y esto básicamente lo que me dice es, primero voy a colocar el dato que yo quiero que me busque. Entonces, voy a pedir que me seleccione en este campo. Como voy a buscar el número de cédula de Camila Díaz, me voy a parar en la columna A2, donde me va a decir el número de cédula. Voy a colocar punto y coma. Luego me voy a ir a la base de capacitación. Voy a seleccionar la base. ¿Sí? Punto y coma. Si quiero que me busque esa cédula en esta base. ¿Listo? Esa cédula está en esta base. Eso es lo que necesito reportarle. Y necesito que cuando encuentre la cédula en esa base, me traiga el dato número, o el dato de la columna número 4, ¿sí? Que es total de horas de capacitación. ¿Listo? Entonces ahí colocamos 4. Luego, punto y coma, y ahí me va a decir, listo, ¿y qué pasa si no coincide? ¿Qué pasa si no encuentro la base? Pues yo, si no encuentro la cédula dentro de la base, le pongo loco 0. ¿Listo? Entonces ahí básicamente lo que le estoy pidiendo a Excel es, dentro de la fórmula, vamos a buscar la cédula de Camila Díaz. Necesito que después busquen la tabla 2 esa cédula y me traiga el reporte de esa cédula que está en la columna 4. ¿Listo? Le doy Enter y vea lo que sucede. Inmediatamente lo que hizo Excel fue y buscó esta cédula en la base número 2 y me trajo el dato que está en la columna número 4. ¿Listo? Entonces acá tenemos que Camila Díaz con cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 5, 6 hizo 50 horas de capacitación. Mi recomendación es cojan un dato al azar y revisen lo que esté bien. Entonces, este dato
Luis Garzón dice que tuvo 30 horas de capacitación. Miremos en la base. Luis Garzón, lo buscamos acá en la lista desplegable. Luis Garzón tuvo 30 horas de capacitación. Listo. El dato está bien. Eso es lo que nos permite es poder conectar bases. Listo, información. Y si ustedes se dieron cuenta, yo simplemente hice la fórmula en la primera tabla, en la primera fila, y automáticamente, como Excel sabe que eso es una tabla, me replicó toda la información en el resto de las filas porque asumió que como es una tabla, puedo hacer la misma función en el resto de información. Esta fórmula es muy importante. Eso es muy, de las fórmulas más que uno más utiliza en Excel es buscar B, porque es el encontrar información con el mismo dato, que en este caso es la cédula, para poder replicar esa información en otros datos. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Ahora quiero que traigamos la dirección. Listo, vamos a traer la dirección. Como eso está en otra base, voy a hacer el mismo ejercicio. Ah, bueno, en esta base tenemos profesión y dirección. Yo creo que sería interesante traer los dos datos. Entonces voy a colocar acá, voy a ampliar otra fila, otra columna y voy a colocar profesión. Por favor, les pido que hagan el mismo ejercicio. Fórmula, buscar B. Abre paréntesis. Seleccionen la cédula de la persona o el dato que quiero que revisen en el otro lado. Igual, buscar B. Abro paréntesis. Selecciono la cédula. Punto y coma, me voy a la base que necesito que la lea, la selecciono todo, punto y coma, y ahora necesito que me traiga el dato de la columna 1, 2, 3, 4, también 4, listo, 4, punto y coma, 0, y cierro paréntesis para que sepa que hasta ahí llega la fórmula. Enter, y automáticamente me despliega no solo la información de la primera fila, sino toda la fila, porque Excel asume que la información la puedo hacer, la puedo usar de la misma manera en toda la base. Luego vamos a hacer el ejercicio con dirección, buscar B, abro paréntesis, selecciono la cédula, punto y coma, vuelvo a la base, la selecciono, punto y coma, y la dirección está en la columna 5. Entonces coloco en la fórmula 5, punto y coma, 0, y cierro paréntesis. Listo. Entonces vean cómo Excel me trae la información de cada uno, donde ya tengo que Camila Díaz tiene 29 años, es mujer, género femenino, cargo ejecutiva de cuentas, departamento de ventas, gana 3.200.000. El motivo de su renuncia fue mejor oferta laboral. Ella inició el 10 de enero del 2020 y se retiró el 12 de enero del 2024. Hizo 50 horas de capacitación de profesión especialista en medicina familiar y vive en la calle Primera, número 1. Acá hay otro dato interesante que quisiera que pudiéramos ver y que también sé que les va a utilizar mucho y es, hagamos o revisemos la antigüedad que tuvo cada uno de los colaboradores antes del retiro. Entonces ahí lo que vamos a hacer es, vamos a ingresar una columna, botón derecho aquí en la parte de arriba, insertar, me inserta una columna, a esta la vamos a poner de título, vamos a manejarlo como antigüedad. Y aquí lo que vamos a hacer es, le vamos a pedir a Excel que a la fecha de retiro le reste la fecha de ingreso para saber cuánto tiempo duró en la compañía. ¿Listo? Esta fórmula también se usa mucho para sacar tiempo de antigüedad, para poder sacar información de cuánto tiempo ha pasado de una fecha a la otra. Entonces, iniciamos con símbolo igual, abrimos paréntesis, seleccionamos la fecha de retiro, colocamos signo menos, la fecha de vinculación, cerramos paréntesis, dividido en 360. ¿Listo? Porque yo quiero que me reporte la fecha, el dato de antigüedad por año. Entonces, cuando lo divido en 360, me está cogiendo esos 360 y me lo va a reportar en año. Ah, bueno. Vean lo que sucedió. Me cogió el formato de fecha. ¿Listo? Eso puede suceder. ¿Por qué? Porque como cogió que eran dos fechas, me dijo, pues está sacando una tercera fecha. Este dato no me sirve
pero lo que voy a hacer es seleccionar toda la columna, botón derecho, formato de celda, y ya aquí no le voy a decir, es que esto no es una fecha, esto es un número. ¿Listo? Y le doy a aceptar. Ahora sí, me lo pasó a formato. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que Camila Díaz, que ingresó en el 10 de enero del 2020 y se retiró el 12 de enero del 2024, duró exactamente 4 años con 6 días. ¿Listo? Bueno, los decimales ahí no son días. Eso no son necesarios porque lo estoy sacando es por año. Pero sí me está dando más o menos el promedio. Si quieren, quitemos los decimales para saber la antigüedad en años, que es lo más importante. Marcela Díaz duró 4 años en la compañía. ¿Listo? Seguimos con Laura Gómez, que ella ingresó el 12 de febrero del 2021 y se fue el 15 de enero del 2024, duró 3 años. Listo, ya con esta información podemos empezar a hacer los dashboards que vamos a ver en la próxima clase. Los invito a que hagan este ejercicio, vean cómo quedó la base, unifique la información de estas dos bases, saqué cuál era como la información que quería contar y los espero en la próxima clase para que podamos ver cómo hacemos esto, un dashboard que nos permita visualizar rápidamente la información y no tener que entrar a mirar fila por fila.